algunos me decían Chucky. La misteriosa desaparición de 11 jóvenes de Soacha y que fueron reportados como muertos en combate en norte de Santander. El ejército sostiene que los jóvenes desaparecidos en Soacha, Cundinamarca. En Colombia, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, miembros del ejército han asesinado cientos de civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. A la fecha, la Fiscalía colombiana reconoce la existencia de 1.137 víctimas de desapariciones y asesinatos de civiles por parte del ejército. Justicia para mi hijo. El hijo mío no era ningún guerrillero. Horrible. Se trata del asesinato de jóvenes por parte de las fuerzas militares de Colombia. Esta macabra historia ha sido contada una y otra vez por radio, televisión y prensa escrita de Francia, México, España y la propia Colombia. La historia que usted está viendo demostrará cómo, a pesar de las evidencias y la difusión del caso a través de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, Adelí, La Paisa, Diomer y cientos de madres a quienes se les asesinaron a sus hijos entraron nuevamente a engrosar las filas de los olvidados en un estado y una sociedad a la cual ya nada le aterra. Los falsos positivos siguen produciendo tristes noticias en Colombia. Los llamados falsos positivos provocaron un remesón histórico en el ejército por violación a los derechos humanos. Tengo la satisfacción, la certeza de que he actuado bien. ¿Cuáles falsos positivos? Quiero saber la verdad. Habían sido reclutados por las FARC en Bogotá. De corazón, del alma comprometido con las Fuerzas Armadas. No sorprende mucho porque los actos de corrupción son tan frecuentes que ahí está lo grave, que ya se volvió algo normal para toda la sociedad. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos revelaron que en los últimos 18 meses se realizaron más de 500 ejecuciones extrajudiciales. Un minucioso estudio realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, que agrupa varias ONG, reveló que entre enero de 2007 y junio de 2008 se cometieron 535 ejecuciones extrajudiciales en las que estarían involucrados miembros de la fuerza pública. Las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales son una política de la fuerza pública y de este gobierno. Nada más injusto. El gobierno reaccionó de una manera airada en contra de este informe y en vez de producir respuestas e investigaciones ha asumido una actitud de cerrarse a la posibilidad de una discusión seria frente a esto. Son casos indiscutiblemente, estadísticamente aislados. En la población de Ocaña, en el noroccidente del país y a 11 horas de Bogotá en carro, fue hallada una fosa común con varios cuerpos. Las autoridades encontraron en norte de Santander una fosa con los cuerpos de 14 jóvenes que, según los familiares, habían sido reclutados por las FARC en Bogotá. Las autoridades hallaron los restos de 11 personas que habían sido reportadas como desaparecidas este año. Las primeras investigaciones señalan que las víctimas, entre ellas un niño, habían sido reclutadas por grupos armados ilegales en Bogotá. El Estado en cabeza del ministro de Defensa reaccionó. En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa suministró dos informaciones importantes, pero contradictorias. Por un lado, aseguraba que los jóvenes habían sido muertos en combate. Es decir, el ejército habría dado de baja a supuestos guerrilleros. Aparentemente fueron entregados a la medicina legal por el ejército como muertos en combate sin identificación, o sea, NN. Por otra parte, a través de la misma declaración, el ministro de Defensa aseguraba que el Estado y él, como ministro, no toleraría ninguna violación a los derechos humanos. Queremos dejar muy bien claro es que el Ministerio del Alto Mando no tolera ningún tipo de violaciones. ¿Qué información tenía el ministro que le permitía hablar de violación de derechos humanos y de muertes en combate al mismo tiempo? La versión según la cual los muertos habían sido dados de baja en combates entre el ejército y la guerrilla, sumado al hecho de que los jóvenes asesinados vivían en Soacha, pero habían sido hallados en Ocaña, a más de 500 kilómetros de distancia, prendieron las alarmas. Acá hay un reporte del ejército que dice que el ejército los mató, pero que ellos eran guerrilleros. Dije yo, guerrilleros, mi hijo no es ningún guerrillero, yo voy a
así me toque morirme, hacer lo que sea, pero voy a buscarme las pruebas que más pueda y las llevo a la fiscalía de que el hijo mío no era ningún guerrillero. Gracias a las denuncias de los familiares de los asesinados, las organizaciones no gubernamentales, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la presión de los medios de comunicación, se conoció la verdad. Graves revelaciones fueron presentadas en el Congreso sobre jóvenes reportados como desaparecidos y registrados como muertos en combate por el ejército. Informes oficiales señalan que serían más de 100 los que corrieron la misma suerte de los reclutados en Soacha y cuyos cuerpos aparecieron en norte del Santander. Las denuncias abren la posibilidad de que las muertes estén asociadas a falsos positivos. El ejército colombiano, el encargado de la seguridad nacional, reclutó y luego asesinó a decenas de jóvenes de zonas pobres como la de Soacha. Por un lado permitía mostrar unos resultados por parte de la fuerza pública frente a la avanzada con organizaciones irregulares, pero también indeseables para la comunidad. Por ellos ganar como méritos en el ejército, hoy matamos tantos guerrilleros, los condecoraban, les daban su dinero para que fueran y se iban a descansar. Un mes después del hallazgo de los cadáveres, los hechos y el resultado de las investigaciones eran tan contundentes que el Estado en cabeza del presidente de la República y el ministro de Defensa no tuvieron más remedio que aceptar la verdad. Puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia. Encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción. El ejército ordenó el relevo inmediato de 3 coroneles que al parecer están involucrados en al menos 3 de las desapariciones. En total fueron 26 militares los destituidos por el asesinato de decenas de jóvenes en lo que aquí se conoce como los falsos positivos, pero que no son otra cosa que crímenes de Estado. Según algunos sectores de la oposición, la masiva destitución de militares, más que tratarse de un acto de justicia, se trató de un fuerte blindaje al ministro de Defensa y al propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien además de ser el comandante en jefe de las fuerzas militares, es el estratega número 1 de las políticas de lo que en Colombia se conoce como la seguridad democrática. Este escándalo el gobierno lo negó. El propio ministro de Defensa se lo dijo, eso no es cierto. A condenas entre 20 y 30 años de cárcel han sido sentenciados suboficiales, oficiales y soldados. Ningún general de la República, ni mucho menos el ministro de Defensa o el comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia han recibido castigo alguno. ¿Cómo es posible que los colombianos no tengamos memoria? Ecuador pedirían en extradición en los próximos días al exministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos, así lo reveló un fiscal de ese país. El pronunciamiento se dio a conocer luego de que las autoridades ecuatorianas ordenaran la captura de Santos por el ataque al campamento de alias Raúl Reyes. Funcionarios del gobierno ecuatoriano aseguraron que la medida es en contra de Santos y no de los colombianos. Un juez de Sucumbíos, Ecuador, ordenó la captura del exministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos. Carolina Marín. María Cristina, un fiscal de Ecuador dice que hay evidencia de que Juan Manuel Santos ordenó el bombardeo en el territorio de ese país en el que murieron 25 personas, incluyendo un ecuatoriano. Por haber ordenado y coordinado el ataque del 1 de marzo del año pasado al campamento de las FARC, donde cayó Raúl Reyes, el juez primero de Sucumbíos, Ecuador, Daniel Méndez, ordenó la captura del exministro de Defensa Juan Manuel Santos. Según el fiscal ecuatoriano Carlos Jiménez, en contra del exministro existe suficiente material probatorio para procesarlo por la violación del derecho a la vida, es decir, por la muerte de 25 personas que estaban con el líder guerrillero y que cayeron durante el ataque, entre ellos Franklin Aizalia, ciudadano del vecino país.
Durante la audiencia realizada hoy en Nueva Lonja, capital de Sucumbíos, Santos estuvo representado por un abogado de oficio, Walter Lombeira, quien rechazó la decisión del juez, pues a su consideración no existen pruebas sino solo recortes de prensa. Pero según la Fiscalía también existen informes de organismos internacionales como la OEA y de derechos humanos, así como de las fuerzas militares y de policía tanto de Colombia como de Ecuador.